Me vine, Aníbaldo. Bueno, podríamos hablar de la gira del presidente. Y que no respondió preguntas tan importantes como si los embajadores que tiene actualmente están o no autorizados. Aparentemente sí, por la respuesta a hablar Néstor, en foros internacionales con empresarios y con otros, hacer un discurso revisionista de lo que pasa en el Puertas Adentro de Chile. Es que yo creo que el presidente comparte el diagnóstico de su embajador en España. Entonces están autorizados todos los embajadores a hablar de lo que pasa en foros internacionales o en foros, digamos, en los países en que ya están. Mientras estén en la línea, y la línea es que la actual administración del presidente de la República le achaca efectivamente, más allá de sus virtudes, porque también reconoce ahora, últimamente, virtudes a los denominados 30 años, señala que las políticas emprendidas a los 30 años acumularon una especie de presión social que justifica o explica el estallido social. Eso es. Aunque le duela, digamos, al socialismo democrático que forma parte de la coalición de gobierno. No hacía el bacheletismo. Pero eso así. El bacheletismo sustentaba... También. Y yo creo que se derrocó la extrema pobreza frente a América Latina. Más jóvenes fueron... La desnutrición también entre medio. Fueron 30 años en que ¿sabes lo que pasa, Néstor? Que normalmente los embajadores no entran... Esa era la pregunta. Claro, en detalles de diagnóstico político interno en foro internacional. Eso queda, digamos, para... Claro. Con suerte un canciller. Pero no creo que haya un diagnóstico muy distinto al que hace el presidente. Yo creo que no, y por eso sale el presidente a ratificarlo. Ahora sí, que dentro de la lista tiene, o sea, si uno se va a desgranar el choclo, como se dice en el campo, efectivamente tiene razón con muchas cosas, la concentración económica, absolutamente. Y podemos pasar mucho rato, digamos, analizando. Y la responsabilidad de las élites, evidentemente. Claro, pero el propio presidente decía que no eran 30 pesos, eran 30 años, y era muy duro con las administraciones que tuvieron un enorme trabajo para llegar a donde estamos, a que hoy día muchos jóvenes puedan viajar, puedan tener acceso a cosas que en los 90 era imposible, tener un auto, por ejemplo. Bueno, pero una cosa sí y otra cosa no. Por eso. Yo creo que lo relevante, más que pensar el revisionismo para atrás, porque yo creo que uno de los problemas que pueden terminar con alguna fuerza política es quedarse anclado efectivamente en una especie de diagnóstico de atrás y no hacerse cargo de las cuestiones del presente. La pregunta es cómo, a partir de ese diagnóstico crítico del pasado, la política o esta administración o los políticos actuales son capaces de hacer una evaluación, un diagnóstico correcto para las tareas del presente. O sea, el presente es duro. Y como tú decías, el presente inmediato va a ser muy duro en materia económica y va a requerir soluciones. Entonces, no estemos... Porque esto podría ser, digamos, el drama, ¿no? Que quizás en 15 años más, o menos, o en 7 años más, estemos viendo qué falencias tuvieron las administraciones de estos periodos, de estos tiempos, los actuales, que justifiquen, digamos, miradas o diagnósticos críticos, digamos, en no mucho tiempo más. ¿A qué me refiero? Que una administración como esta, que tiene desafíos gigantescos y que se ha impuesto desafíos muy grandes en materia de grandes reformas, no tiene que descuidar, lo hemos repetido muchas veces aquí, la vida cotidiana de las personas, donde hay apremios económicos en materia de seguridad, de vivienda, y eso tiene que abordarse. No puede subordinarse o subestimarse en unas perspectivas más ideológicas de largo plazo, porque también hay una evaluación del día a día que suma para el final, digamos, de tu evaluación gubernamental, de tu periodo de 4 años. O sea, uno podría decir, ojo, porque también podríamos terminar con un periodo de tiempo diciendo, sí, se prometió mucho, pero en lo cotidiano se avanzó poco. Yo creo que, como dice el presidente, no es ni blanco ni negro, pero hay un déficit, y yo insisto, parte del rechazo fue un voto de castigo al gobierno, porque el gobierno se involucró mucho en el apruebo y hubo un rechazo también en parte, pero también en parte a su gestión. Hablábamos del tema de seguridad. Hoy día, lo que fue la noticia de la mañana, una persona encontró en el maletero de un auto que se estaba quemando. Ahí estaba. El fenómeno del sicariato, la escasez de vivienda, la presión gigantesca que está imponiendo, por ejemplo, el ingreso de tantos migrantes en el sistema público de salud, en el sistema educativo, en las oportunidades de trabajo. Bueno, todo eso son
son temas que en el día a día a la gente le hacen, no sé si más sentido, pero lo apremian más porque es el problema a la vuelta de la esquina que no sé, que las propuestas de grandes cambios que probablemente den resultados, pero más en el largo plazo. Hay que preocuparse de la hora también. Ahora, yo quiero hacer un paréntesis de una opinión absolutamente personal, y no lo digo respecto al presidente Boric, lo digo respecto a muchos presidentes recientes. Esto de creer que efectivamente, o sea, ese discurso, a nosotros Chile es un país que lo miran tan bien, como si de verdad fuéramos una excepción, fíjate. O sea, está bien. No sé América Latina no le importa a nadie. No es que no importe a nadie, no sé si chauvinista, pero yo imagino que el presidente Macron, cuando recibe a todos los presidentes latinoamericanos, tiene información relevante de cada uno de esos países y pregunta cosas concretas sobre esos países porque se prepara para esas bilaterales. Pero eso no significa, digamos, que cada uno de esos países lo tenga, digamos, en su agenda personal o tenga una carpeta permanente de ese país en su escritorio. O sea, yo creo que de repente nos deslumbramos cuando aparecemos en estas citas, y somos un país más que tiene desafíos muy grandes, que en algunos momentos somos vistos, por ejemplo, en eventos particulares, electorales, pero de creer que somos una especie de faro del mundo, yo creo que estamos lejos. Somos una luz más. Una luciérnaga. No, una luz más, como tantas otras, digamos. No somos menos tampoco. A ver, América Latina se está transformando en puro... A ver, ¿qué tiene América Latina hoy día? Presidentes que hablan y no lo digo por Chile, lo digo por Argentina, y hablan cosas incoherentes, o que tienen, incluso hasta ni con las cifras se manejan, como en el caso de Alberto Fernández, con la inflación en Estados Unidos, o el caso de Colombia con el nuevo presidente. No, pero América tiene muchas cosas. Sí, o sea, es una región importante. No la despreciemos tampoco. No, esta es mi opinión. Yo creo que América Latina hoy día hay temas más importantes para el mundo que América Latina, que son el narcoestado en muchos casos, donde el narco ha ido avanzando de una forma brutal. Pero eso la convierte, digamos, en un continente, digamos, al cual se le ponen los ojos, aunque sea por razones no positivas. Sí, pero por seguridad. Y por seguridad también.